En esta unidad aprenderemos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Los métodos que aprenderemos son generales, bastante eficientes y se pueden implementar en algún lenguaje de programación. Como estaremos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, sería bueno, antes que nada, entender lo que es una ecuación lineal. Una ecuación lineal tiene esta estructura. En cada uno de los términos aparece una sola variable, y esas variables están elevadas estrictamente a la primer potencia. Esta, por ejemplo, es una ecuación lineal con una incógnita. Esta otra es una ecuación lineal con dos incógnitas. Y esta otra es lineal con tres incógnitas. Por otro lado, esta ecuación no puede ser lineal, porque si le damos esta otra forma, nos daremos cuenta que la potencia de la variable no es 1. Esta otra ecuación tampoco es lineal, porque en uno de sus términos aparece más de una variable. En una ecuación lineal no se presentan productos de las variables o incógnitas. Las ecuaciones lineales se pueden dibujar siempre y cuando no tengan más de tres incógnitas. Por ejemplo, para graficar la ecuación 5x menos y igual a 10, debemos tener en cuenta que la gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas siempre va a ser una línea recta. Entonces lo que podemos hacer es averiguar dónde esta línea recta corta cada uno de los ejes. Para averiguar dónde corta el eje x, imagino que la otra variable, la y, no existe o vale 0. Y mentalmente despejamos la x. El despeje nos da x igual a 2. Entonces la recta corta el eje x en 2. Ahora para averiguar dónde corta el eje y, imaginamos que la x vale 0 y despejamos la y. El despeje nos da y igual a menos 10. Entonces esta recta corta el eje y en menos 10. Unimos los puntos de corte o intersecciones y así obtenemos la gráfica de la ecuación. Para hacer la gráfica de una ecuación lineal con tres incógnitas, la estrategia es la misma, solo que ahora trabajaremos en tres dimensiones y debemos de estar conscientes que así como la gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas siempre es una línea recta, la gráfica de una ecuación lineal con tres incógnitas siempre será un plano. Para averiguar dónde el plano corta el eje x, hagamos que y y z no existan y despejemos la x. Resulta x igual a 6. Entonces este plano corta el eje x en 6. Ahora imaginemos que la x y la z no existen y despejemos la y. Resulta y igual a 3. Entonces el plano corta el eje y en 3 unidades. Y por último, imaginemos que x y y valen 0 y despejemos la z. Resulta z igual a 4. El plano corta el eje z a la altura de 4. Las tres intersecciones las unimos para formar una especie de triángulo. Este triángulo es un pedazo del plano que representa nuestra ecuación. No se te olvide, lineal con dos incógnitas, siempre una recta. Lineal con tres incógnitas, siempre un plano. Más que trabajar con una ecuación lineal aislada, vamos a trabajar con varias ecuaciones lineales que están asociadas entre sí. A ese grupo o conjunto de ecuaciones lineales le vamos a llamar sistema de ecuaciones lineales. Vamos a distinguir dos tipos de sistemas de ecuaciones lineales: los homogéneos y los no homogéneos. En los homogéneos, todos los términos constantes que suelen ubicarse en el lado derecho son iguales a 0. Todos los lados derechos de los sistemas homogéneos son iguales a 0. En contraparte, en los no homogéneos, al menos uno de los términos constantes es diferente de 0. Al menos uno de los lados derechos es diferente de 0. Lo que nos interesa es aprender a resolver los sistemas de ecuaciones lineales, ya sean homogéneos o no homogéneos. Resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar el valor de las incógnitas que hacen que todas las ecuaciones que forman el sistema se cumplan. Por ejemplo, la solución de este sistema de ecuaciones es x1 con un valor de 4 y x2 con un valor de 3 negativo. Podemos estar seguros de ello porque al sustituir en la primera de las ecuaciones
nos damos cuenta que se satisface. Y lo mismo sucede cuando sustituimos en la segunda ecuación. Como todas las ecuaciones del sistema se satisfacen, estamos seguros de que esta es la solución correcta. Más interesante sería recordar cómo se resuelve este sistema de ecuaciones. El método que vamos a recordar se conoce como método de reducción. Nosotros, más adelante, veremos otros métodos más eficientes. Pero el método de reducción es un buen método y es recomendable para sistemas pequeños. Así que no dejes de usarlo en los sistemas de tamaño 2×2. La estrategia consiste en deshacernos de una de las dos incógnitas. Digamos que nos queremos deshacer de x2. Entonces le ponemos atención a los coeficientes de x2, 3 y -1. Y multiplicamos las ecuaciones por estos coeficientes, pero intercambiados. Es decir, la primera ecuación la multiplicaríamos por un -1 y la segunda por un 3. Pero hay algo importante. Para que realmente nos logremos deshacer de x2, a uno de estos dos y nada más a uno de estos dos factores le vamos a cambiar el signo. Digamos que solo cambiamos al 1 negativo. Entonces, si la primera ecuación la multiplicamos por 1, obtenemos esto. Y si la segunda ecuación la multiplicamos por 3, obtenemos esto. Ahora sumemos estas dos últimas. En el lado derecho hay cancelaciones. Y solo nos queda 11x1. Eso es en el lado izquierdo. Y en el lado derecho la suma nos da 44. Al despejar encontramos que x1 vale 4. Ahora que conocemos el valor de x1, podemos regresar a cualquiera de las ecuaciones del sistema. Digamos que regresamos a la ecuación 2 y en ella sustituimos el valor de x1 que acabamos de encontrar. Esto es lo que se obtiene. Y después de despejar encontramos que x2 vale 3 negativo. En resumen, esta es la solución del sistema. Insisto, aunque vas a aprender otros métodos, el método de reducción es muy eficiente y recomendable para resolver sistemas de tamaño 2×2.